La vez pasada empezamos a dialogar con el doctor Ignacio Sosa justamente de estos, no sé si errores diagnósticos, que ya quizás vamos a profundizar en el tema de que no pueden ser considerados mala praxis. Son considerados quizás un error de esta técnica operador dependiente, un error diagnóstico, un cruce quizás de información. Hay tantas ecografías que se hacen por día que por ahí la secretaria cruza el número de paciente y le da a usted un diagnóstico que no es el que corresponde. Y después la tercera y principal, así como nos automedicamos todos, también cuando nos dan el sobrecito, lejos de llevárselo al profesional, lo que hacemos es abrirlo y tratar de entender lo que allí dice. Sobre eso y muchas otras cosas más, con el doctor Ignacio Sosa seguimos charlando. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, hablábamos de esta posibilidad, que le lleven un diagnóstico, no sé, cuando se hace este estudio de la translucencia nucal, que habla del tubo neural, que nos diría predictivamente si el niño va a poder ser Down o no. Puede haber un error allí, un error conceptual, de criterio, y ese ecografista quizás informa posibilidad de cromosoma par 21, etcétera, síndrome de Down. La madre dice, estoy embarazada de un chico Down. Claro, bueno, ese es un tema crítico, yo diría, porque hace ya más de 10 años salió el desarrollo de determinados software que evalúan la translucencia nucal, y se vio en el tiempo de la baja sensibilidad que tiene este procedimiento en evaluación en cuanto a Down. Obviamente que hay otras líneas y otras formas de tratar de afinar ese diagnóstico, ¿no es cierto?, como hacer un estudio cromosómico prenatal. Pero eso es invasivo, en cambio este es un método no invasivo. Entonces, yo creo que acá es muy importante. Los otros días evaluamos y hasta leíamos lo que significa la medicina, que hace muchos años se consideraba y se sigue considerando como el arte de curar, y leí un artículo que alguno de nuestros colegas decía, bueno, ahora hay que cambiar el paradigma y debería ser el arte de cuidar. Yo digo que el arte de cuidar siempre ha estado incorporado, no es que cambió un paradigma. A lo mejor la sociedad lo cambió y nosotros hemos tenido que ver en ese cambio de creer que nosotros curábamos todo o que hacíamos todos los diagnósticos sin errores. Yo creo que en eso hay que cambiarle el paradigma a la gente, que es una forma de educarlo en salud. Nosotros educar a los médicos más jóvenes, es decir, el error está, el tema es cómo uno explica, cómo contiene y cómo ayuda y cuida a esa familia, cómo cuida ese paciente. Ese es el tema. En realidad no se deberían plantear tantos problemas, pero como vos me preguntas, vos imagínate, para cualquier familia que se le diga, así sea una sospecha, porque se pone una en 500 la posibilidad de ser Down, la gente no hace un análisis estadístico, dice, che, tengo la posibilidad de tener un niño Down. Y más allá de que también podríamos hacer un análisis que desde el punto de vista social no debería ser una tragedia, pero ese es otro tema, bioéticos también, de inserción de los niños con diversidad en la sociedad, pero ese es otro análisis. Nosotros deberíamos cuidar la forma, el qué significa y la posibilidad de equivocación, y si realmente vale la pena hacer un estudio invasivo, sabiendo que algún riesgo hay en los estudios invasivos, bueno, no ocultar la información, que eso también nos ha tocado por ahí comentarlo, pero el cómo decirlo. Y esto es en cualquier especialidad. El cómo no debe quedar librado a mi formación a casa, sino que se debe enseñar a los médicos más jóvenes y a los servicios. El cómo informar, yo diría que es uno de los pilares de la medicina, el cómo yo digo las cosas. Claro, porque no te pido las estadísticas, que sé que las tenés, de centro de diagnóstico con porcentajes, en algún caso, muy altos de yerros diagnósticos. Pero esa madre, ese centro de diagnóstico, le da el diagnóstico, chao, fue, que pase el que sigue. Y el que se tiene que bancar la situación, aguantar toda esta cuestión es la familia por un lado, sí, el obstetra, y luego ustedes preparados a algo que a la larga, cuando nace el chico, nada que ver con lo que tenía el diagnóstico. Claro, sí. Yo, digamos... Tampoco vamos a abrigar falsas esperanzas para aquellos que certificadamente tienen un diagnóstico donde hay que tener mucho cuidado en su nacimiento, ¿no? Yo lo que voy a decir, no por ser corporativo, porque no me gusta hablar de los yerros de los otros, sino que bueno, uno intenta en los lugares donde uno trabaja que trabajemos lo mejor posible, ¿no es cierto?
Pero digamos, desde los lugares más reconocidos, desde los expertos, y bueno, y todos o muchos médicos tienen algún título de expertos, bueno, la gente saber que hasta el más experto se equivoca, digamos, porque si no las expectativas son de no tolerancia, de intolerancia de las familias o de la gente frente a estos yerros. Entonces, digamos, porque si realmente hubo un error importante, bueno, eso ya no tiene que ver la familia ni la evaluación que hagamos, hubo un problema. Yo lo que digo es esos errores que entran dentro de las posibilidades en un método de imágenes, donde se ven colores blancos y negros, dilataciones, no dilataciones, pero que no sabemos realmente cuánto impacta en la salud de ese bebé. Y si no sabemos, ¿por qué vamos a ser contundentes en la información? Ese sería el punto. Entonces, demos la posibilidad que esa familia siga, bueno, con alguna espinita, ¿no es cierto?, en su corazón, por decirlo de alguna forma, hasta el nacimiento, pero con tranquilidad de que no hay nada importante, nada grave, y que a lo mejor la resolución es con una nueva ecografía para confirmarlo, o muchas veces para decir lo que se veía no se ve más, no hay, y bueno, puede ser que haya habido alguna confusión. Y no vivir con angustia, muchas veces hasta con rechazo, con el bebé que me tocó. Esto que yo digo un Down, bueno, acá pueden hablar en forma mucho más profunda psicólogos, todas las áreas de salud mental, lo que significa para esa madre y para esa familia el tener un niño con una diversidad funcional y los problemas que puede generar posterior en el vínculo cuando nace, de no aceptarlo realmente ese niño. Entonces vivo 9 meses no aceptándolo y después me nace un niño normal. O al revés, ¿no? Porque en esto hay de todo. Bueno, yo creo que ese es un desafío que está relacionado con lo que es la educación médica. Ignacio, entonces como mensaje final es no crea todos los diagnósticos y espera hasta el nacimiento, ¿sería el mensaje final? Y yo creo que eso sería muy bueno, muy sano. Yo por ahí me ha tocado escribir alguna vez algo sobre este tema y decía, ¿cuáles eran las expectativas? Incluso podríamos preguntar, ¿no es cierto?, a la gente que anda dando vuelta de una determinada edad, ¿cuáles eran las expectativas cuando se hacían la ecografía? Era para ver el sexo y para ver que todo estuviera bien. Ya no sé. Cuando mi hijo más grande, 30 años, y le veíamos en la columna, era lo mejor que se veía. Después... Claro, por eso, en todo caso la manito, esto, lo otro, pero digamos, en el fondo eso tiene un nombre que se llama bienestar fetal, que lo dice todo. Está bien, está con bienestar y el sexo, que era, bueno, el show del sexo, ¿no es cierto? Porque antes había que esperar que naciera. Y eso se ha desvirtuado un poco en la búsqueda, voy a utilizar una palabra casi salvaje, de una pequeña malformación, muchas veces pequeña. En serio, esto no, repito, no es una crítica, pero sí es una minuciosidad que muchas veces no aporta nada para el manejo prenatal ni postnatal. Entonces los médicos, y esto yo me incluyo, yo no me estoy excluyendo de esto, porque nosotros esto hacemos hace más de 20 años, perinatología, neonatología. Entonces, ¿cómo ayudarnos las distintas especialidades para, como vos bien lo dijiste llanamente, hay que esperar la mayoría de las veces? Porque cuando realmente hay un tratamiento que es excepcional prenatal, bueno, esa es otra historia, ¿no es cierto? Y hay que ver qué centros están capacitados, qué es lo que hay que hacer y cuáles son las posibilidades de vida. Bueno, pero eso es un escenario infrecuentísimo. Claro. El más frecuente no es de gravedad. Y así sea un niño con diversidad funcional, porque convengamos que un Down no es una emergencia. En general, ¿no es cierto? En general, puede tener cardiopatía, todo, pero digamos, en general es una emergencia social, donde yo como madre, como padre, bueno, me cuesta bancarme el tener un niño que ya me imagino que no va a ser aceptado, etc. O sea, hay todo un contexto. Bueno, pero eso ya está para hablarlo en otro ámbito, que yo también me puedo ofrecer en otro ámbito, que es bioético, social, etcétera. Es otro marco de la diversidad funcional. Sacando esta diversidad funcional y entrando en algunas malformaciones diagnosticadas, ¿qué porcentaje, y creo que las dilataciones uretrales, los problemas renales y demás, sí, ¿qué porcentaje
crees o tienen ustedes estadístico de diagnóstico previo con estas patologías y que cuando terminaron no las tenían? Digamos, es una de las malformaciones que son las dilataciones pielocaliciales o ureterales, sobre todo pielocaliciales. Esto hay clasificaciones en el mundo de riesgo, pero el mismo mundo no se pone de acuerdo cuándo realmente es importante o no. Y lo que la urología pediátrica y los ambientes nefrourológicos pediátricos han ido estableciendo que cada vez hay que ser menos invasivo en esto. Entonces, si cada vez, digamos, acá por ejemplo estadísticas muy interesantes son las que tienen los urólogos pediatras, donde las dilataciones pielocaliciales ureterales se operaban y ahora se operan excepcionalmente. Es decir, la medicina tiende a ser menos invasiva y a saber esperar estas alteraciones o malformaciones se van resolviendo solas, así las tengan. Entonces, si uno no tiene nada para hacer, a lo sumo dar un antibiótico profilaxis, porque esto puede predisponer algunas veces a infección, estas dilataciones, por eso la prudencia. Y las estadísticas no son fáciles de determinar, pero un porcentaje del número de nacimientos o del número de embarazos es la principal malformación detectada, pero sin impacto. Y yo puedo contar hasta que por ahí, bueno, es bueno llevar un caso de ejemplo, donde era unos 20 días, un mes, unos padres me hablaban de que a las 30 semanas les habían detectado una dilatación importante pielocalicial, probablemente pelvis bífida, etc. Bueno, una serie de malformaciones. Y su hijo pasó a hacer una dilatación pielocalicial, una angustia. Lo primero que querían ver apenas que naciera, que hiciera pis, que no tenía nada que ver que hiciera pis con esta dilatación. Pero bueno, o sea, ellos habrán ido averiguando, preguntando. Bueno, la gente, para calmar sus angustias, busca información, incluso en internet, y no siempre. Por eso digo que uno los tiene que ayudar y saber aconsejar, así de simple, como hacía el abuelo con los nietos, aconsejar. Entonces yo digo que está bueno transmitir esto entre nosotros mismos, entre colegas, de por ahí el daño, entre comillas, ¿no es cierto?, de llevar un embarazo que termino no teniendo nada. Yo no estoy achacando que lo que se hizo prenatal fue inexacto y hubo un error. Obviamente que no hubo intencionalidad, que no estamos hablando de mala praxis, nada, sino no se supo manejar algo que terminó siendo normal y donde los padres todavía me seguían contando todo lo que habían vivido y lo que ya había nacido. Sí, y después no te creen, porque te dicen, ¿pero estás seguro, doctor? Claro. ¿Pero estás seguro? Bueno, entonces, bueno, es un mínimo ejemplo, ¿no es cierto?, de algo que es muy frecuente. ¿Qué pasa cuando es al revés, Ignacio? Y esto es quizás un poco más complicado, ¿no? Bueno, yo diría que ahí sí, ahora sí nos ponemos del lado de la tecnología y de la experticia y de que haya centros importantes con gente capacitada, con experiencia, con menos experiencia, con experiencias intermedias, grupos formados, porque estos estudios yo creo que no se pueden hacer no los puede hacer cualquiera, ni los puede hacer, es decir, lo tiene que hacer gente que tiene experiencia en lo que es el área prenatal, lo que tiene que tener experiencia en lo que es la fetología, el estudio del feto. Esto está desarrollado en el mundo. Y el anticipar un diagnóstico importante, algo de riesgo de vida que puede ser cuando nace, y que si el neonatólogo no tiene esa anticipación y nace un bebé, bueno, podemos estar hablando de la posibilidad que viva o que no viva. Entonces, ahí sí le damos la diestra al imagenólogo, a la paratología, etcétera, etcétera. Hoy también me parece bueno decirlo que, hablando de inequidad, que todos los temas nos importan, el 40%, alrededor del 40% de los embarazos en la parte estatal no tienen control prenatal. Sí. Entonces vos imagínate de qué perinatología estamos hablando cuando un país tiene estas asimetrías y estas inequidades, ¿no es cierto? Entonces, por más que uno esté y tenga la suerte de estar en un lugar donde el 99% de los embarazos son controlados, obviamente que para nosotros es mucho más fácil que para el que le toca estar en otro tipo de ambientes. Lo ideal entonces sí es que haya un control prenatal universal, un control prenatal que lo tenga el 100% de la embarazada, con aparatos dignos y con gente que sepa manejar, ¿no es cierto? En la terapia que vos manejás, Ignacio, ¿cuál fue el caso del niño más pequeño y con menos? Porque hubo un caso que se comentó en todo el país, pero creo que hubo más chiquititos que ellos, ¿no? Sí, bueno, eso por ahí es muy...
A ver, a la gente le gusta y conocerlo, y por ahí los mismos médicos lo promueven a través de los medios de prensa, por ahí escritos en los diarios y muchas veces por la televisión también. Se pasan, nace un chico muy chiquito. Bueno, el mundo ha ido mejorando la supervivencia de niños cada vez más chicos. La edad de límite de viabilidad que hoy se establece en alrededor de las 23, 24 semanas de edad gestacional. Eso equivale a un peso que puede oscilar cerca de los 500 gramos, entre 500 y 700 gramos, un poquito menos de 500 inclusive. Y eso también no debe servir demasiado como orgullo y competencia, quién le vive el niño más chiquito, sino también hay que decir que son niños de riesgo, muchas veces con posibilidades de quedar con morbilidades le llamamos a problemas neurológicos, problemas motrices, problemas respiratorios, problemas de visión. Entonces hay que tratarlo un poco con respecto de la supervivencia, donde no debe existir encarnizamiento, porque estas son áreas que también puede existir encarnizamiento, lo mismo que en adultos. Por eso se habla más de adultos, pero en estas etapas también. Entonces, bueno, las estadísticas para las familias no sirven, las estadísticas y sí, pero yo te lo entiendo. Yo sé que menos de medio kilo, sí. 300 y pico, 400 gramos te ha tocado atender, ¿no? Sí, y que han salido bien, por suerte, esa es la parte importante. Por ahí no tan chico, pero a ver, yo digo que lo más importante es eso, yo digo es supervivencia y calidad de vida para ese niño, es decir, tratar de tener los estándares de control de oxígeno para que no tenga problemas de visión, tratar de tener determinados controles de ruidos para no tener problemas auditivos, es decir, no es solamente que viva, sino que viva lo mejor. Y esos son grupos de trabajo, porque esto, obviamente, bueno, pero esto no lo hace una persona, lo hacen realmente grupos, lo hacen médicos que están las 24 horas, lo hacen enfermería, que es una de nuestras claves, lo hacen equipos multidisciplinarios, los especialistas. Entonces está bien, para nosotros es un logro que un niño muy chiquito viva, de edad gestacional. Son tiempos que compartimos con la gente, 3-4 meses de internación. Así que bueno, no se olviden más de nosotros, esperemos que para bien. Pero bueno, digamos, no somos tan proclives lo digo en el buen sentido, al show, sino que, bueno, para una gente, un bebé, para cada familia su bebé es más importante. Y tenga 800, tenga 500, tenga 1200, o tenga una hiperbilirrubinemia con 3,5 kilos. Claro, lo que pasa es que para un país exististe, por una cultura como la que nosotros tenemos, ¿cuánto? 2,8 kilos. Ah, qué bueno, 3,5 kilos. Es un roble tremendo, 500 gramos. Uy, vivirá. Pero no se dan cuenta que hay ciertas tendencias de kilos también que nos están indicando una diabetes gestacional, un chico que va a tener problemas, complicaciones más graves que el que tenía medio kilo. Esto que recién estábamos comentando, el tema del diagnóstico prenatal o del seguimiento, está relacionado. La prematurez es mucho mayor y más dificultosa en los ambientes carenciados, y eso se sabe. Es decir, si vos comes bien, tenés buenos controles, ante la menor contracción vas al médico, tenés la posibilidad de hacer reposo, tenés buenos ingresos, etcétera, etcétera, tenés menos posibilidades que tener niños tan chiquitos y prematuros que en ambiente carenciado. Y esto es estadística, hablando de estadísticas que están, pero no vale la pena, digamos, exponerlas para un programa general, porque por ahí es aburrirlo, pero las asimetrías que puede haber entre Chaco, Córdoba o determinados lugares, como uno dice, bueno, Capital Federal, Gran Buenos Aires, esos están a lo mejor separados por unos kilómetros y hay diferencias abismales en los resultados. Y son políticas de salud. Yo diría que en ese sentido hay que introducirse en ese tema, que es más grande, cuál es la política de salud para tener algo tan caro, hablando de las familias, como es un hijo, y poderlo tener en las condiciones y con un seguimiento adecuado, ¿no? Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, un gusto volverme a reencontrar contigo. Bueno, te voy a seguir molestando en próximos programas. La verdad que va a ser un gusto, ¿eh? Gracias, Ricardo. Gracias a vos.